justo cuando tenía que venir no vino. Le había pedido a un joven que tomara el tiempo de la ilustración, pero no está aquí. Bien, vamos a orar para que Dios sea el que se encargue, con ilustración, sin ilustración o como Dios quiera, de lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Señor Dios, Padre Celestial, agradecidos estamos de que tú nos hayas hecho un llamado a la salvación. Te agradecemos por ese llamado, te agradecemos por la provisión y el sustento que a partir de ese llamado se han ido sucediendo continuamente en nuestras vidas, y queremos solicitarte, Señor, que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas, no solo de una manera nominal, sino que nosotros entreguemos nuestra voluntad a ti, Señor. Que nosotros tomemos la decisión en este momento de que nuestra voluntad sea sometida a la tuya, de que nuestra voluntad sea minimizada, con tal de que tu voluntad prevalezca por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de revisar nuevamente lo que ya sabemos, y permítenos nuevamente ser bendecidos con tu santa palabra, que nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos visto un pasaje muy conocido. Todos aquí lo conocemos. Todos aquí lo hemos leído y compartido. Leído y repetido. Leído y estudiado. Leído y meditado. Leído y reflexionado. Entonces, simple y sencillamente, lo que vamos a hacer es recordar algunas cosas. Para recordar estas cosas, vamos a empezar también con una parte no extraña de la historia, porque luego a veces uno se pone a hablar de historia desconocida, historia que nadie sabe. Pero vamos a hablar de una parte de la historia que por lo menos aquí todo el mundo sabemos. En 1810, un hombre que se llamaba Miguel Hidalgo encabezó un movimiento por la independencia de lo que hasta en ese tiempo era la Nueva España. Y él se dio cuenta, bueno, primero tendríamos que ver así en 2, 3 palabras quién era él. Él era un sacerdote, también era un intelectual, también era una persona con relación con las clases pobres. Entonces se decide, junto con otros, a encabezar un movimiento para liberar a esa región que en ese momento era la Nueva España, de sus dominadores, del régimen que mandaba, es decir, de la España, del dominio español. Teníamos que ser liberados. ¿Qué le exigía a él hacer esto? Tenemos que ubicarnos en que no es algo sencillo lo que hizo. Todos pasamos, espero que de perdido con 8 historia, ya no pedimos el 10, ¿verdad? Pero de perdido con 8. Pero nosotros nos ponemos a pensar y decimos, exigía de este hombre realmente valentía y determinación. No es fácil enfrentarse a un gobierno que lo tiene todo, a un gobierno que tiene los recursos, que tiene el ejército, que tiene la organización. Entonces, él sabía claramente que esa empresa, por decirle de alguna forma, iba a implicar, y de hecho así fue, una gran cantidad de riesgos para su vida y la vida de sus seguidores. Y ahí es donde encontramos
Mateo 28, 16 al 20. Hemos leído y hemos meditado en algo conocidísimo. Si nosotros los sintetizáramos, todos esos versículos, que son pocos, si los sintetizáramos a lo más simple, podríamos decir, esto se trata de obedecer su palabra. Aquel hombre, el de la ilustración, obedeció un impulso interior que le decía, esto está mal. Pero nosotros no solamente es lo interior, tenemos algo en el exterior a lo que nosotros tenemos que decidir, ¿ejecutamos o no lo ejecutamos? ¿Qué está en estos versículos? En estos versículos encontramos varias cosas. Encontramos la autoridad de Jesucristo, su presencia prometida para nosotros y el mandato, la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones. La encomienda no es sencilla, la encomienda es compleja, pero vamos a tratar de ver lo más brevemente posible porque tenemos, el día de ayer fue intenso, hoy por la mañana fue intenso, pero necesitamos meditar un poquito en esto. Hacer discípulos es la encomienda de Jesucristo. Uno se pregunta, ¿a quién voy a hacer discípulos? El primer deseo que yo debería tener como creyente es amar a Dios y a mi prójimo. Amar a Dios y a mi prójimo. Sé que lo tengo, pero lo que significa mi primer deber, mi prioridad debería ser eso, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y para eso yo debo comprender y obedecer su palabra. Entonces nosotros aquí tenemos, aunque es algo que es común a casi cualquier versículo que podríamos encontrar, aquí tenemos algo muy específico. Aquí tenemos la Gran Comisión. En relación con la Gran Comisión, todos los que estamos aquí nos preguntamos, ¿realmente la comprendo y la obedezco? Posiblemente en los análisis que hemos hecho ya por mucho tiempo, olvídense de mi voz, en los análisis que hemos hecho ya por mucho tiempo, la meditación que hemos tenido de ella, sabemos perfectamente lo que es la Gran Comisión, la hemos estudiado en español, algunos que tienen facilidad para el inglés, hasta el inglés la han estudiado, otros que decidieron estudiar más a profundidad, fueron y buscaron los idiomas originales para ver dónde estaba nuestro entendimiento o la falta de entendimiento que nosotros tenemos. Miren una cosa, no es lo mismo en la mañana que en la tarde. En la tarde es muy comprensible el cansancio. La oleada alcalina está intensa, ¿sí? Y yo lo entiendo, nomás que vamos a aguantar. Me dijo alguien, ya se los he dicho, pero vuelvo a decirlo, no hace daño, como los maestros. Cada año digo lo mismo. Jesucristo sufrió más. Jesucristo aguantó más por nosotros. Vamos a aguantarnos el rato que vamos a estar aquí. Comprendo y obedezco lo que es la Gran Comisión. Ahora tengo ahí en los versículos que he leído. En relación con los versículos que hemos leído, Mateo 28 del 16 y hasta el 20, podríamos imaginárnoslos así. Esta es la conclusión de un viaje. La conclusión de un viaje que comenzó ¿cuándo? Comenzó con su nacimiento, siguió a través de cada instante de su vida. Luego nos vamos, cada instante de su vida es algo muy genérico, pero cada instante de su vida incluye las enseñanzas que tuvo, los milagros que él ejecutó. También tenemos en ese viaje, nos encontramos en ese viaje y encontramos su muerte y aquí también su resurrección. Ese es el viaje. Pero falta la parte final de ese viaje.
Esto, donde nos encontramos ahorita, es la parte final del viaje, la parte final del Evangelio, donde encomienda algo a su iglesia, a los que estaban reunidos ahí. No sé cuántos estarían reunidos ahí. A veces uno piensa que estaban 11, yo no creo que hayan estado 11, yo creo que estaban muchos más que esos 11. Entonces le encomienda a su iglesia esta tarea. La tarea, y nosotros nos preguntamos en muchas ocasiones, ¿cuál es la tarea? Y luego uno también se pregunta, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué tenemos que oír esto nuevamente? Si ya me lo sé. Lo mismo pensaba yo ayer y me sorprendí con cosas que están escritas ahí. No sé si lo sean ustedes, pero yo sí soy. Yo soy olvidadizo. Y bueno, lo olvidadizo se me perdona. Bueno, espero que me lo perdonen. Pero lo que sí creo que no me van a perdonar es que soy rebelde. Que aunque sé que ahí está y que está escrito y que lo tengo que hacer, no lo hago. Finalmente alguien dice, pues todos nos vamos a presentar delante del Señor que había allá. ¿Se prendió o qué? Es que estoy con un ojo por allá y otro por allá. ¿Qué vamos a ver a nosotros en este instante? Vamos a ver en este instante solamente 3 cosas, porque entiendo cómo estamos. Están presentadas como afirmaciones, aunque yo creo que como interrogaciones también nos ayudarían. Las voy a presentar como las escribí. ¿Creeremos en la autoridad de Cristo? Nosotros creeremos en la autoridad de Cristo. Nosotros obedeceremos el mandato de Cristo. Y nosotros dependeremos de la presencia de Cristo. Esas son lo que nosotros nos hemos encontrado aquí. No nos hemos salido ni un ápice de eso. Vamos a ver la primera. Nosotros, voy a quitar el nosotros, porque está implícito también en lo que sigue. Creeremos en la autoridad de Cristo. Creeremos en la autoridad de Cristo. Dice el versículo 18, no me he salido, ahí estoy. Joseph, lo lees, por favor. ¿Cómo? ¿De qué evangelio? De Mateo. ¿De qué capítulo? Del 28. ¿Quién lo escribió? ¿En qué año? No preguntes tantas cosas, lo leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad, toda la autoridad, todo eso le es dado al Señor Jesucristo. Hace algunos jueves estudiábamos esa palabra de potestad y nos dábamos cuenta de cómo viene en el idioma original sus varias acepciones, pero aquí nosotros entendemos perfectamente, es la autoridad que tiene Jesucristo, es la facultad de Jesucristo, es el derecho que tiene Jesucristo, es la capacidad de Jesucristo, el poder ejecutivo, podríamos decir, de Jesucristo. Todo eso es la potestad. Y luego esto no es nuevo, porque para que no se tengan oportunidad de tener tentaciones, Daniel, vámonos hasta Daniel, el joven que sigue después de Joseph. Daniel, espero que venga, capítulo 7, versículo 14, para que no nos gane la oleada alcalina, ¿verdad? ¿Lo tienes? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Daniel 7:14 nos habla de esto. Le fue dado dominio, le fue dado autoridad, le fue dado potestad. Esto que acabamos de decir hace un instante es lo que le está siendo entregado a ese que pueda hacer lo que a él le plazca. Entonces, la autoridad que tiene Jesús es la base de lo que estamos leyendo en este instante. El Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él tiene el gobierno absoluto de todas las cosas. Todavía nosotros tenemos aquí pensamientos en relación con eso, pero finalmente esa autoridad va a llegar a ser ejecutiva. Finalmente esa autoridad va a llegar a ser activa. Hay un programa que se está desarrollando desde Génesis y que va a terminar en Apocalipsis. Se está desarrollando, estamos viendo el desarrollo de ese programa, pero en medio del desarrollo de ese programa siempre vemos a la persona de Jesucristo, a Dios el Padre, al Espíritu Santo y el propósito eterno de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. Va a haber un momento en que toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla. Y toda lengua va a confesar una sola cosa: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es una verdad, eso no es una opción, es algo que va a suceder. Entonces nosotros nos preguntamos, vamos a confesar, vamos a compartir a Jesucristo en este tiempo o cuando sea demasiado tarde. Es nuestra decisión. Somos libres de escoger. No hay algo que se nos imponga. Nos damos cuenta, Jesucristo tiene autoridad, tiene poder, tiene capacidad, tiene todo, lo mismo que tiene el Padre. Del Padre lo decimos muy elegantemente cuando hablamos de sus atributos. Para no meternos en problemas de atributo, el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre las naciones. Joven, Mateo 8:26. Espero que venga, porque en el mío sí venía. (8:26) en Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande la bonanza. Y ahí decimos, el Señor Jesucristo tiene autoridad. Tiene autoridad sobre la naturaleza. Aquí dijo, reprendió a los vientos y al mar. Es decir, aún los vientos y el mar se le sujetan. Esa es una gran autoridad. No solamente tiene autoridad sobre la naturaleza, como hemos visto con este versículo, también decimos, tiene autoridad sobre las enfermedades y los demonios. Tiene autoridad sobre enfermedades y demonios. Capítulo 4, 23 y 24, lo tengo. 4, 23 y 24. 4, 23 y 24 de Mateo. Trato de introducirnos y decir las partes centrales. Recorriendo Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino, sanaba enfermedades y las dolencias del pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, le trajeron, ahí sí ya me voy literal, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y lo que sigue es sorprendente. Y los sanó. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre enfermedades, tiene autoridad sobre demonios. Tenemos que entender quién es
a quien nosotros seguimos. Y luego de ahí podríamos saltarnos al capítulo 8, 23 al 34. El endemoniado gadareno. Dos endemoniados, perdón. El endemoniado gadareno literal está en otro lado. Dos endemoniados salían de los sepulcros feroces. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Vieron unos puerquitos por ahí? Permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, autoridad incluso sobre los demonios. Entonces nos damos cuenta de esto y vamos reafirmando, ese es mi Señor, ese es a quien yo sigo, ese es a quien deseo servir. También tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Este está muy largo, pero Mateo 9, del 1 al 7. No, solo leo versículo 2, con eso tenemos, pero es desde el 1 y hasta el 7. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, nos acordamos bien de eso. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este blasfema. Jesús sabe nuestros pensamientos. ¿Por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que Jesucristo tiene poder de perdonar pecados, yo te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Se levantó e hizo lo que el Señor Jesucristo dijo. Tiene autoridad. 28 del 1 al 10, el terremoto. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No temáis vosotras, más adelante dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ha resucitado de los muertos. El Señor tiene poder sobre la muerte. El Señor tiene autoridad. Y aquí viene una afirmación que si tiene autoridad en todas estas cosas, voy a hacer primero una pregunta y luego la afirmación. ¿En qué otra cosa creemos que tiene autoridad? Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero comentábamos hace muchos años y actualmente seguimos comentando lo mismo. Sin embargo, nos permite a nosotros tomar decisiones, nos permite a nosotros hacer o no hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar bien entendidos de esto porque es maravilloso cómo el Señor nos trata con todo amor, siempre llamando a nuestra voluntad para que nosotros tomemos una decisión. Tiene autoridad sobre todas nuestras vidas, toda, absolutamente. Sin embargo, ha decidido relacionarse con nosotros, relacionarse de manera, podríamos decir, amable, de manera de llamar para obedecer, llamar para ejecutar, invitar para que nosotros hagamos. Va a haber momentos en que nos va a pedir obediencia y nosotros vamos a tener que actuar. Compartía con alguien hace un instante. La obediencia a la Gran Comisión no es un programa hecho por el hombre, eso es definitivo. ¿Por qué no es un programa hecho por el hombre? Porque el Señor Dios fue quien lo ordenó. Y aquí podríamos decir, ¿el Señor nos obliga a ir? El Señor no nos obliga a ir.
De ninguna forma nos obliga a ir. Hay quienes piensan que el Señor nos obliga a ir, que el Señor nos obliga a ejecutar lo que Él dice. Y no es así. Si no, estaría lleno aquí. Porque decimos comúnmente en nuestro medio, si Dios quiere, voy a ir al culto. Dios quiere que estemos en el culto, pero nos da libertad. Tú decides, tú sabes. Entonces estamos hablando de un asunto muy particular, un asunto que sarcásticamente le han llamado la gran omisión. Nosotros sabemos que literalmente es la gran comisión, la gran encomienda, la tarea pendiente, lo que tenemos, la tarea restante, lo vimos en las mantas que vimos, no sé si se diga así, si sea correcto o incorrecto, las promocionales que vimos ayer, la tarea restante que tenemos. Y nos preguntamos aquí, ¿obedeceremos a lo que el Señor Jesús nos está pidiendo? ¿Nos está pidiendo o nos está obligando? Yo digo que nos está pidiendo. Obedeceremos la gran comisión porque reconocemos a Jesús como Señor. Eso es diferente. Sí obedezco porque le reconozco. Sí obedezco porque estoy agradecido con Él. Sí obedezco porque reconozco quién es Él y estoy agradecido porque me observó y dentro de mi nulidad, dentro de mi vileza, dentro de mi menosprecio, Él me mostró amor. Entonces su mandato, porque así lo consideramos cuando nosotros vemos palabras que luego ahorita vamos a tratar de analizar, aunque sea muy brevemente, su mandato hace que yo no reaccione como si fuera una obligación, hace que yo reaccione como que es ayer veíamos los ministerios de servicio, y decimos, es un privilegio servirle al Señor. En campañas políticas también se oía lo del privilegio, pero este Señor es eterno, el otro ya se fue. La autoridad de Jesús, nosotros la confiamos plenamente en ella, creemos en ella. Luego viene la siguiente etapa. Obedeceremos al mandato de Cristo. Creer en su autoridad es academia. Ahí está escrito y yo sí creo que Él es el Todopoderoso, que puede hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer lo otro. Obedeceremos a lo que Él nos está encomendando, para quitarle el término que no me gusta. El término que no me gusta es que sea una orden, que sea un mandato, que sea o quieres o quieres. Eso no me gusta. Bueno, obedeceremos a su encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Dice el versículo 19, aquí es donde estuve leyendo algunas cosas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos hablado de la autoridad. Ahora, después de hablar de la autoridad, podríamos simplificar todo este versículo imaginando al Señor Jesucristo diciendo, bueno, si ya sabes sobre mi autoridad, ve pues. Si ya sabes sobre mi autoridad, ve pues. Si reconoces mi autoridad, ve. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Ahí está la orden. Ustedes, nos incomoda la orden. Ahí está la encomienda. Ahí está la encomienda. La vemos versículo 19, versículo 20. Tratamos de entenderla. Para nosotros es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque no implica que las personas vayan a venir. Dice que nosotros vayamos. Que nosotros vayamos. Las personas no van a venir. Tenemos que ir y buscarlas. Tenemos que ir y mostrarles el amor de Cristo. Por eso
me resulta incómodo. Las personas no vienen y me dicen, oiga, ¿me podría? Una vez oí eso, solamente una vez, y creo que tengo algunos años de vida y de vida cristiana. Solo una vez, oí eso. Perdí mucho tiempo sin hablarle a nadie de Jesucristo, pero los últimos tiempos he aprovechado cada instante. 2 personas, una en el hospital, en un tiempo de crisis. Ya estábamos recogiendo todas las cosas, llevamos café, llevamos pan, llevamos alimento, ya estábamos recogiendo. Y se acerca esa persona y dice, usted no se puede ir hasta que me hable de Cristo. Una vez. Segunda, obviamente estaba en una crisis tremenda fuera del hospital. Segunda, otra crisis en la cárcel. Pues ya tocó el timbre. Quienes alcanzaron a ir al tutelar, ¿se acuerdan? ¿Tú fuiste? Sí, ¿verdad? Ya era hora de salir, y pues a salir porque nos tienen que revisar, a ver qué les dejamos, qué nos llevamos. Entonces era el tiempo de salir y me dice alguien, usted no se va hasta que me explique eso. Pues me quedo, no creo que pase era ¿cómo se llama ahí? Tutelar de menores. No creo que pase fácilmente por un menor, ¿verdad? Pero lo importante es, sola 2, ¿de cuántas? De un montón. El resto hay que ir. Y la indicación, la encomienda, la petición, vamos a dejarlo así, es ve, igual que la de Jonás, igual que esta simplificación que vimos de la encomienda. Vayan pues. Entonces nosotros tenemos aquí un verdadero tiempo agradable. Posiblemente nosotros no tenemos pantallas, no tenemos buenas bocinas, no tenemos buen sonido, no tenemos buen encargado en este momento de subirle y bajarle moverle al botoncito, ¿verdad? Posiblemente, pero la palabra es la que importante. Lo que se comparte es lo importante. Lo que está sucediendo aquí es formidable. Servimos en la iglesia, pintamos, ponemos focos, arreglamos todos los desperfectos que hay, pero no forma parte de la encomienda. Es bueno hacerlo, para que las personas que vengan se sientan cómodas, pero no forma parte de la encomienda. Entonces, ¿cuál es la encomienda? Hemos sido cristianos 5, 10, 15, 20, 30 años, 35, 40, no sé cuánto tiempo habremos sido cristianos. El ir es costoso. El ir cuesta. Aquí hay aire acondicionado, en mi casa también. Salir, hay que traer sombrero, hay que traer gorro, hay que traer rompevientos, botas o impermeables. Aquí no tanto, pero a veces sí. Cuesta. Pero esta es la conclusión de algo que comenzó en el capítulo 4. ¿Qué comenzó en el capítulo 4? En el capítulo 4, acordémonos de la introducción de esta película. Comenzó, todo seguidor de Jesús es un pescador de hombres. Todo seguidor de Jesús es un pescador de hombres. Todo seguidor de Jesús es un pescador de hombres. Pueden buscarle y decirme dónde está el error. Y en el capítulo 28, podríamos decir, es la conclusión. Si no les gustó la película, podemos decir del libro. La conclusión del libro es, todo discípulo es un hacedor de discípulos.
hacedor discípulos. Sí, porque nos damos cuenta que la gran comisión no es ir a presentar el evangelio. Analizando, perdón por meterme a eso, yo sé que el experto en idiomas es el hermano, no voy a decir su nombre porque estamos en grabación, yo sé que él es el experto en idiomas, pero nosotros tratamos de, con todos los recursos que tenemos, ¿cuál es ahí el verbo? Y el verbo nos hemos equivocado, porque lo analizamos en español, pero este documento no fue escrito en español, este documento fue escrito en un idioma que ya no se habla. Entonces ahí el verbo central es hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, no basta con entregar un folleto. Entregar un folleto no es hacer discípulo. Entregar un folleto ayuda en evangelismo, apoya el evangelismo, nos identifican y nos localizan, pero no estoy cumpliendo con la encomienda, no estoy entendiendo la encomienda. Y nos damos cuenta que ahí, junto al verbo, esto te va a sorprender, Suriel, hay 3 participios. Antes de que los analicen, porque me van a decir cuáles participios, aquí no hay ni uno. Yo tampoco sé qué es un participio, no se apuren. Y luego nos metemos con ese idioma de los en que fueron escritos esos participios, que participios presentes, participios auristos y quién sabe qué tantos rollos que hay por ahí, ¿verdad? Los 3 participios son ir, bautizar y enseñar. Esa sí es la encomienda, hacer discípulos que incluyan todas estas cosas, bautizar y enseñar. Eso sí ya es completo lo que nos está pidiendo Dios. Entonces encontramos aquí 4 facetas que no son negociables. Primera faceta, tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que, no hay de otra. Es la encomienda. Yo sé lo que hago, yo soy libre. Dios no va a venir a obligarme. Dios no me va a tocar, no me va a quitar la sábana en la mañana. ¿Sí? Cuando estamos a todo lo que da, no lo va a hacer. Nosotros tenemos que entender cómo vamos a hacer esto. Luego nosotros a veces somos muy juiciosos. Esto tenemos que tener cuidado. Hay quien no puede el sábado por distintas razones. Tendríamos que reunirnos todos y expresar las razones. Yo me sé las de unos 10, 15, las razones por las que no pueden estar el sábado por la mañana. Yo espero que sí estemos cumpliendo la encomienda, porque la encomienda hemos fijado un horario, pero yo creo que lo podemos hacer todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros podemos hacer eso, pero de que tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer. Mientras nosotros vamos viviendo, mientras nosotros vamos yendo, a mí me sorprendió mucho un hombre que ni conocía y luego ya no pudo volver a venir. Era misionero en Colombia, ahorita es pastor en Nueva York. Estuvo aquí con nosotros, aquí en el segundo piso, cuando, no sé si se acuerdan de esa conferencia, cuando estuvo a la rondalla de la Iglesia Bautista de las Américas. Aquí estuvo él. Entonces, a mí me sorprendió mucho una cosa. Fuimos a comer, pues comimos. Terminamos de comer, pues algunos van para allá, otros sacan el dinero para dar propina. Él hizo algo muy extraño. Fue a bolearse los zapatos. Pues eso cualquiera, hasta yo lo hago. Pero luego que se tardaba, pues estaba compartiéndole la palabra al que lo estaba boleando los zapatos. Ya lo veía, yo veía, y el de los zapatos, pues ¿cuándo se va a parar? ¿Cuándo se va a parar? No, pues todavía no acababa los versículos. Estaba aprovechando.
Entonces, la estrategia para compartir el evangelio es tuya, pero hazlo. La estrategia para compartir el evangelio es mía, pero hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque está encomendado. ¿Contamos con la capacidad? Personalmente no, pero recordamos Hechos 1:8. No lo tienen ni que buscar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Alguien aquí no tiene el Espíritu Santo? Levante la mano de una vez para que los ganadores de almas se pongan atentos. ¿Alguien de aquí no tiene el Espíritu Santo? Bueno, parece que entonces tenemos el poder de Dios para hacerlo. Hacer discípulos, ese va con Caleb. ¿Termina cuando ellos aceptan el evangelio? No, ni por error. Ahí comenzó. Ahí apenas comenzó. Cuando nosotros le tomamos la fotografía a la boleta del prospecto, lo único que tenemos es aceptó. Ahí comienza el proceso de hacer discípulos. Ahí ellos aceptaron al Señor Jesucristo de una manera voluntaria como el Salvador de sus vidas. Ahorita también con el de los idiomas, la historia de Kurt Warner. Qué maravilla ver cómo un hombre que jugó fútbol americano, que toda la gloria y la honra sea para mi Salvador y Señor. Es increíble. En lo público, gracias a Dios por esos hombres. Ahí seguimos, ahí comenzamos. ¿Qué sigue? Eran 3 los participios. ¿Cuáles eran los participios? Entonces, si ya vimos el ir, bautizar, hay que traer, porque no van a venir solos, a la gente para que se bautice. Los bautistas bautizan, los no bautistas no bautizan, pero los bautistas, por eso nos empezaron a decir así, aquí está el maestro de historia. Entonces, los bautizamos, ellos se identifican con el Señor Jesucristo. Tercer participio. ¿Ah? Enseñarles. Nos hace un círculo donde comenzamos con la palabra y terminamos con la palabra. No podemos salirnos de ahí. Son muy buenos. Una vez le dije a alguien, voy a omitir su nombre porque ustedes lo conocen. Entonces, una vez yo le dije a ese hermano, tú tienes excelentes pensamientos, buenísimos. Yo no tengo tan buenos pensamientos, no tengo tan buenas ideas, pero tengo uno que otro. Pero los tuyos, fenomenales. Te digo algo, ni tus pensamientos ni los míos le interesan a Dios. Le interesa nuestra obediencia. Eso es lo que Él quiere. Cuarta, no sé si sea cuarta, quinta o ya inventé alguna otra. Pero bueno, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros cumplimos la encomienda, estamos sirviendo al mundo. Eso es lo que estamos haciendo. El mundo necesita de Cristo. Y yo puedo quedarme detrás de la línea de batalla. Y yo puedo quedarme en mi computadora. Y yo puedo poner muy buenos, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman los de Facebook? Emanuel, no te duermas. Emanuel, ¿cómo se llaman los de Facebook? Ok, bueno. ¿Alguien que sepa cómo se llaman los de Facebook? Esas cosas que se ponen en Facebook, en Instagram, en esas cosas. ¿Eh? No, las mugres esas que ponemos. Historias. Ándele pues. Es que es muy bonito poner historias.
Pero ¿qué trato hay? Le platicaba a alguien esta semana, una persona en un conflicto tremendo. No, obvio no puedo decir más, aunque sea de otra iglesia, porque ustedes sí la conocen. Miren, es que a mí me gustaría que me vieran, que vieran mi cara, que supieran mis gestos, que oyeran mi voz, que supieran cómo muevo las manos, cómo doblo las rodillas, todo eso, porque con una historia yo no transmito eso, con una foto yo no transmito eso. Yo necesito transmitir amor, y transmitir amor es en persona, no hay otra forma. Podemos decir que sí, pero no. Bueno, es mi punto de vista, yo espero que esté correcto. Ustedes pueden decir, está equivocado, pero entonces, ¿qué necesidad tenía Jesucristo de venir al mundo? Nos hubiera mandado una historia, ¿verdad? Pero no, Él quiso venir. Dios nos ha dado su Espíritu. Ya me veo muy amolado. No me contestó, significa que el que calla otorga, ¿verdad? ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo de Dios? La pregunta es nada más para despertar. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para cumplir la encomienda que nos ha dado. ¿Qué decía 1:8 de Hechos? Recibiréis poder cuando haya venido y me seréis. Entonces, el Espíritu Santo es para que nosotros podamos hablar hace un instante, para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos llevar el Evangelio. Hace un instante yo pregunté, ¿quién no tiene? Creo que lo pregunté así, si me estoy equivocado, díganme. ¿Quién no tiene el Espíritu Santo de Dios? Y luego dije, ganadores de almas, abusados. Y dijeron, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos tenemos el poder para compartir el Evangelio. Entonces, aquí todo depende de si obedezco o no obedezco. La obediencia de parte de nosotros tiene que ser activa. No puede ser una obediencia pasiva de que estoy de acuerdo. Esa es obediencia pasiva. Esta, la que se nos está pidiendo, es una obediencia activa, una obediencia que va, una obediencia que hace, una obediencia que habla, una obediencia que espera, una obediencia que ama, una obediencia que confía, una obediencia real y verdadera. Entonces hemos visto la autoridad de Cristo, la creemos totalmente, hemos visto la encomienda de Cristo. Ahí es donde nosotros, cada uno en forma individual, no nos vemos el sábado, pero yo creo que el lunes están no repartiendo folletos, están haciendo discípulos. Repartir folletos, podemos contratar un servicio como el de los que entregan los boletines, los volantes, y repartimos esos en 8 horas. 10,000 folletos los repartimos en 8 horas. Pero no estamos haciendo discípulos. Podemos darle like y podemos compartir, y no estoy haciendo discípulos. De publicidad me funciona, pero no estoy haciendo discípulos. Y la parte final, nosotros tenemos que entender 28:20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. El asunto no es de parte de Él. De parte de Cristo es una realidad. El asunto es de parte mía. Yo estoy creyéndome esto. Yo estoy sinceramente confiado en que Jesucristo está aquí o no.
Las palabras de Jesucristo, las palabras del Evangelio son verdaderamente reconfortantes. El problema es que yo me estacioné en el confort y me olvidé del verbo y los participios. Perdón por la clase de español, perdón griego. Me senté en el confort porque es muy bonito. Aquí está Jesucristo. Está Jesucristo, yo le puedo decir lo que está mal, pero yo me olvidé del verbo, haz discípulos, los participios, ve, bautiza, enseña. Les voy a contar algo, tengo que omitir nombre. Era la pandemia, estábamos miedosos. ¿Se acuerda cuando la camarita aquí? ¿Se acuerda cuando la camarita aquí? ¿Sí, verdad? Sí, es con usted. Sí se acuerda, ¿verdad? Sí. Pues era la que estaba aquí. Un consiervo muy querido. No de mis cuates, para que vayan eliminando. El joven de aquí se sabe cuáles son mis cuates. No es de mis cuates, pero es un consiervo muy querido. Tenía consejería por Zoom. Y yo le dije, con todo el respeto que me merece, mi estimado pastor, eso no sirve de nada. Ni ves la reacción de la persona, ni él ve tu reacción. Ve tu cara y no más, pero no vio para dónde hiciste la mano, para dónde hiciste la rodilla, cómo fue la mueca, porque tenemos al consejero de este tamaño. De este tamaño sale ahí. Y en mí también, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer en persona. Tenemos que entender. Mateo 1:23, Caro. Tenemos desde Mateo 1:23 una promesa para nosotros. Ahorita Caro lo va a leer, Caro. Mateo 1:23. Eso tiene que ser una realidad en mi vida. Dios está conmigo. Dios quiere estar contigo y yo casi estoy seguro que casi en el 100% está contigo. No puedo ir al interior, pero puedo decir casi al 100% yo te digo, Dios está contigo. ¿Qué significa eso? Ese Dios que, ¿cómo decía? Dios, ese Dios con nosotros, yo no sé a ustedes, casi estoy seguro que es el mismo pensamiento que el mío, pero creo que te anima a ti y me anima a mí. Dios está conmigo, Dios está conmigo, su presencia está en mi interior, su presencia me consuela, su presencia me tranquiliza, su presencia me dirige, su presencia tiene un propósito para mi vida. La misión que me encomendó no depende de mí. Estos jóvenes son muy capaces. Los dos jóvenes de allá atrás, un poquito menos. El de aquí adelante, casi nada. Pero Dios, Él sí tiene capacidad. Y Él está conmigo. No nos basemos en mi capacidad y en tu talento. Basémonos en su Santo Espíritu. Él quiere que hagamos esas cosas. Efesios 3:20. Por cuestiones del tiempo ahí les voy. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él está actuando en esa encomienda. Yo solamente tengo que decidirme a ir, yo solamente tengo que decidirme a hacer. Hemos visto y ha sido de bendición para otros
esa publicación que pusieron en la página donde tuvimos aquí a alguien que le creyó a Cristo, alguien que le creyó a Cristo y se decidió a ir a un país raro, Corea del Sur. Y no solamente ha tenido la oportunidad de compartir con coreanos, musulmanes, no lo mencionó, rusos. Alguien mencionó algo que dice, vale, no porque sea español, quien lo mencionó es de aquí ni de Guadalupe, es de Juárez. Por eso de que se evitó un suicidio, vale la pena todo lo que hemos invertido. El peso que puse salvó una vida. El peso que puse para que él le comprara un helado, no sé, a su hija, a su esposa, a quien sea, vamos a comprarle 2, pero que siga haciendo lo que nosotros no podemos hacer, no podemos ir hasta allá, pero podemos apoyar aquí. Lo que sí podemos hacer es ir a la Xochimilco. Ayer le decía yo a alguien, ahí está por ahí, pues a la Xochimilco, aunque la Xochimilco a mí siempre me ha dado miedo. Desde aquella vez que nos iban a agarrar a garrotazos, porque así iba a ser. Pero bueno, hay que ir. Después de la Xochimilco yo le tenía miedo a Misión Santa Fe. Dije, no hombre, aquí nos van a batear bien y bonito. La mayoría sí nos batearon. Pero el Señor Jesucristo nos respaldó con los suficientes. Íbamos por uno y regresamos con más de uno. Gracias a Dios por eso. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Estamos dependiendo de la presencia de Cristo? Si yo dependo de la presencia de Cristo, me es más sencillo obedecer al hacer discípulos. Yo le tenía aversión, vamos a hablar claro, yo le tenía aversión al término ganar almas. Total, para mí era desastroso ese término, y lo digo abiertamente. Podemos poner, aunque los dos son bíblicos, ganar almas y hacer discípulos, si te cae mal ganar almas, le ponemos a hacer discípulos. Pero hay que ir, bautizar y enseñar. Acuérdense de eso, participios. ¿Quién sabe qué será eso? Pero se oye muy elegante. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Permanecer unidos a Cristo. Juan 15, permanecer unidos a Cristo. Con eso nosotros tenemos asegurado lo que será la etapa final de lo que estamos viendo. Para nosotros llegar a la etapa final, necesitamos entender que hemos visto que la autoridad de Jesucristo es creída por nosotros, sin duda. Que la encomienda de Cristo estamos batallando con ella, todos, no solamente tú, yo también batallo. Todos estamos batallando en obedecer la encomienda. La presencia de Cristo en nuestras vidas se oye muy agradable, pero tiene que ser evidenciada. Entonces, aquí es importantísimo, mi voluntad es importantísimo. ¿Creo o no creo? Primero, pero depende de mi voluntad. Dice el folleto, la decisión es suya, voluntad. Voluntad nuevamente, ¿obedezco o no obedezco? Es voluntario. Tercera, ¿voy o no voy? Es voluntario. Cuarta, ¿enseño o no enseño? Es voluntario. No a mi manera,
No con historias, no con reels, no con, ¿qué? Pues esas cosas que hay ahora, que se ven muy elegantes y muy bonitas y realmente son muy impresionantes. Ya casi no las veo. La semana pasada, fue la antepasada, ¿verdad? Instalé una aplicación nueva que estuve con ella como 5 horas. Dije, no hombre, esto es un mugrero. Y dije, vamos para afuera. Y vamos para afuera y vamos para afuera. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto va centrado en una sola cosa. ¿Obedecemos su palabra o nuestro pensamiento? ¿Obedecemos su palabra o el pensamiento de otro? ¿Obedecemos su palabra o filosofías? Porque hubo un tiempo en la historia de la iglesia que se siguieron corrientes filosóficas. ¿Qué vamos a decidir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que cada uno tiene que tomar una decisión. Tomemos esa decisión, pero pensemos, yo y mi casa, es lo único que puedo asegurar. Yo no puedo asegurar por todos. Pero tú igual que yo, solo puedes decidir por ti mismo. ¿Qué vas a decidir? ¿Obedecer su palabra o desobedecerla? A alguien, esto sí no me acuerdo, no estoy tratando de ocultar al culpable. Uno de los culpables fui yo. A alguien yo le dije, mira, ya me acordé, no lo voy a decir. Solo hay un libro que no se equivoca. Tenemos muchos libros a nuestra disposición. Se lo he dicho a algunos. Aquí antes traía 1200, ahora traigo 2400 libros. Estos son escritos por hombres. El autor es Dios. Solo hay un libro que no se equivoca. Entonces vamos a decidir voluntariamente, ¿obedezco su palabra o desobedezco? Vamos a tomar un tiempo de orar. Les voy a pedir, inclinen sus rostros, comuníquense con Dios, piensen en Dios, piensen en su presencia, diríjanse a Él. Señor Dios, al igual que muchos aquí, me ha costado mucho pensar en ti. He pensado en los ruidos, he pensado en los sonidos, he pensado en las luces, he pensado en el tiempo,
He pensado en tantas cosas en este instante que te he desatendido a ti, Señor Dios. Señor, te quiero pedir que yo me pueda centrar en ti, que yo me pueda enfocar en ti, que yo realmente, de una manera real y sincera, te reconozca como el que me ofreció la salvación, la cual, ante la confrontación que me hiciste, yo acepté. Te quiero pedir que me permitas avanzar en la vida cristiana, en sumisión total a ti, para que te puedas convertir en mi Señor. También depende de mi voluntad. Si yo no quiero, tú no vas a ser el Señor de mi vida. Tengo el deseo y estoy luchando porque así sea. Mi voluntad está ahí, pero también hay oposición. Y Señor, en el depender de ti, me es muy fácil decirlo, me es muy fácil expresar esto, me es muy difícil demostrarlo con mi vida, me es muy difícil que mis actos expresen una total dependencia tuya. Y Señor, no en el mismo orden, pero llego a la parte donde estoy teniendo más limitantes. Quisiera cumplir con lo que tú me has encomendado. Quisiera hacer lo que tú me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo que yo haga discípulos. Pero mi pensamiento humano me está limitando. Mi pensamiento moderno no me deja avanzar. Pienso en mis capacidades, en mis habilidades, pero no pienso en ti. Como hace un instante me pasó cuando me pidieron que pensara en ti y yo escuchaba los ruidos de la parte de arriba y yo escuchaba el ruido de los mini splits, pero no estaba disfrutando de tu presencia. Me olvidé que tú estabas aquí. Me olvidé también de la encomienda que me das. Me olvidé que me capacitas para realizar esa encomienda. Me olvidé de quién eres. Señor Dios, yo te pido que sigas trabajando en mi vida, que me des la oportunidad de avanzar en la vida cristiana, que me permitas serte agradable a ti, Señor. Que me deje yo de agradarme a mí mismo y que te agrade a ti. Que todo lo que soy y seré sea para ti solamente. Permíteme, Señor, no limitarme a 2 horas por semana, sino en cada paso que doy pueda yo compartir el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Porque el efecto de tu palabra va a ser notorio, porque tú estás actuando en nosotros. Tú nos estás impulsando, tú nos estás llevando, tú nos estás, Señor, haciendo caminar en tus pisadas. Y Señor,
Somos torpes, pero tenemos un anhelo. Nuestro anhelo es parecernos a ti. Permítenos, Señor, llegar hasta ese punto. Danos la fuerza, danos la voluntad. Danos, Señor, la oportunidad de que nuestra voluntad se someta a ti. Estamos sumamente agradecidos por esa oportunidad y yo sé que has tomado esa decisión. A mí me gustaría orar privadamente por ti. Si tú has tomado esa decisión, ojos cerrados, cabeza inclinada, yo te pido que levantes tu mano para orar por lo que has decidido. Amén, 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 amén. Gracias, Dios. Eres bueno, amén. Eres bueno con nosotros. Cuidas, proteges de nuestras vidas y nos llevas a andar caminando en pos de ti. Te pedimos, Señor, que nos prepares para continuar disfrutando de tu palabra. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.